Bienvenidas y bienvenidos, nuevo capítulo de Ojo con los Medios, acá por Eladio Ayala, siendo las 22:33, según todos los relojes que yo puedo ver en este momento. ¿Usted puede ver alguno más que tenga otro horario? 22:33. Excelente. Mentira de Manu Chao para empezar. Excelente entrevista la que hicieron hace un ratito acá en los estudios, en Último Round, con Ivana Yaviri, a propósito de la mentira. ¿Qué pasa con...? Esto es Ojo con los Medios, ya sabés, ya conocés nuestra línea, pero a mí no me deja de sorprender el tratamiento mediático con fines políticos que se hace a través de esas pantallas que tenés ahí. Según el zapping que hagas, te dicen una cosa u otra. Y cuanto más altos y poderosos son los intereses que están detrás de esas informaciones, más tendencioso y más el ocultamiento. Hoy estaba viendo una entrevista con el Pepe Mujica, que en cualquier momento te vamos a poner en un especial de los viernes, y se refería al tema medios. Ayer justamente alguien escribía a Último Round diciendo que estaba mal que tengan una línea y que no deberían tener ninguna línea. Nosotros desde este lado, de Ojo con los Medios, siempre luchamos contra ese tipo de conceptos, ¿no? Cuando veíamos lo que hacía Unitel, todos los medios, este es un concepto que hay que aclarar y hay que terminar con la hipocresía que pasa en todos los países del mundo. Todos los medios de comunicación tienen una línea editorial. Lo bueno sería, desde nuestro punto de vista, es que te informen desde qué mirada te muestran los hechos. Pero este cuento de que los medios no tienen línea y son objetivos, esto es mentira. Es mentira en la CNN, en la CBS de Estados Unidos, en la NBC, en todo lo que quieras de Gringolandis. Es mentira en la televisión española y te lo mostramos en los procesos eleccionarios que pasaron hace muy poquito. Todos los medios de comunicación tienen una línea editorial definida. Esto es importante que vos lo entiendas del otro lado. Nosotros te decimos, aquí, desde Ojo con los Medios, defendemos los procesos de cambio a nivel latinoamericano. Y esto es una línea editorial. Ahora, no te decimos que Bush invadió Irak con pirotecnia, como quiso hacer aparentar Unitel el caso de Leopoldo Fernández, ¿no? Y cómo con el paso de los años, a mí me sorprende un montón, se hizo una operación político-mediática para mostrar que Leopoldo Fernández, pobrecito, era una blanca palomita, víctima de un gobierno que lo perseguía, y te van formateando. Pasaron varios años ya, 8 años. Y bueno, aparte los mensajes, a través sobre todo de la televisión, constantes, con una línea y una tendencia hacia un unicato informacional, hacen que termines adoptando por goteo esa línea política. Eso es el rol fundamental de los medios de comunicación, sobre todo en estos tiempos de hipercomunicación. Dale, combatamos un poco esta hipocresía y aclaremos un poco a dónde vamos cada uno. Me parece que es parte de la democratización de la información y de darte a vos del otro lado una información más veraz. Nos pasó, hasta nosotros nos confundimos con lo que nos dicen los medios, que hacemos un programa en el que denunciamos la manipulación de los medios. Y cuando murió Néstor Kirchner en Argentina, de vez en cuando lo mencionamos, ¿no? Los medios, y ahora vamos a ver otro caso del Grupo Clarín de Argentina que no te lo podés perder. Todos los columnistas te decían que el kirchnerismo estaba muerto, que nadie lo quería, que no pasaba nada, que ya había pasado de moda. Todos. Y uno se lo terminó creyendo. Y cuando murió Néstor Kirchner y fueron centenares de miles de personas a despedirlo, todos dijimos, pero ¿y qué pasó? Acá está pasando algo que no teníamos conciencia, nos habían engañado. Sí, de hecho, en el caso de la muerte de Néstor Kirchner, lo que ocurrió además es que hubo 3 días de duelo nacional
y se convirtieron en las despedidas a una figura pública, la más contundente después de aquella de Eva Perón. Recordemos, Eva Perón, fueron 19 días de despedida y duelo de la banderada de los humildes en la Argentina peronista de los 50. Vamos a empezar, antes de hablar de Clarín, te repito, no te lo pierdas porque hay una revelación a confesión de partes, relevos de pruebas, dicen algunos, en un rato lo vamos a repasar, pero vamos a ver el tuit del día porque se armó un lío bárbaro en las redes sociales hoy en Argentina. Empecemos a ver por qué. Ojo con el Twitter. Pucha, la verdad que no llego a ver, Mariano. Si vos me ayudás. Aila Aguada, que es la sobrina política del presidente Mauricio Macri, es decir, sobrina de la esposa del presidente Julián Aguada, publicó estos Twitter, dicen: perdón, pero me cansé un poco de no expresarme por ser sobrina. Es mi país y tengo 22 años, es terrible esto, más lo que afanaron Dios, dice. Después otro segundo tuit: entre lo que nos afanaron y esto cada vez peor, me quiero morir posta, me duele tanto ver lo mal que está el país, de lo único que se habla es de dónde comprar más barato y la pobreza aumenta, desastre todo. Bueno, se armó un lío bárbaro porque, como te decíamos, es la sobrina de Mauricio Macri, una sobrina política, pero sobrina al fin, y esto rebotó en medios internacionales y en la Argentina le atacaron mucho a través de las redes. Sí, las redes sociales, que hoy también son un espacio para el bullying político y bullying social, fue muy atacada, muy duramente atacada por estos tweets, y ella volvió a manifestarse en las últimas horas diciendo que ella va a seguir expresándose, que cree en la libertad de expresión y que si lo que dijo molestó tanto es la demostración de que hay una grieta que en la Argentina no se cierra. Bueno, fíjate, vamos a ver ahora, repasar un material de archivo. Marzo de 2015. Archivo de Ojo con los Medios, cuando en Argentina había una campaña política de cara a las presidenciales de octubre del año pasado. Vamos a ver lo que decíamos aquí en marzo de 2015, porque destinamos muchos programas a denunciar la guerra sucia que hacía Clarín contra el gobierno. A ver, recordemos una parte. Nuestros amigos de la revista Bella siguen dando vueltas y generando, y no solo la revista Bella de Brasil, sino el diario Clarín de Argentina, operaciones para minar la credibilidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y cada vez más burdo, ¿no? Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Pumba, y anda a aclarar, ¿no? En Estados Unidos y las Islas Caimán. Sí, y las compartiría con Nilda Garré, que en vez de decir que es actual, digamos, embajadora de la Argentina en Naciones Unidas, dice que es... En OEA. En Estados Americanos, dice que es ex embajadora en Venezuela. Digamos, ahí también una matriz de opinión para por mandar supuesto, la de información nuevo, y la especie. Esto lo afirman 2 fuentes anónimas ligadas al sector financiero y un ex agente chavista. Exacto. Algunos medios de comunicación en esta vorágine de destruir gobiernos progresistas, que no quiere decir que no cometan sus errores, ni que no tengan casos de corrupción, ni nada que se le parezca, corrupción hay en todos lados, pero en medio de esta guerra frenética por destruir estos gobiernos, están, yo creo, mucho más cerca de los guionistas de Hollywood y de los servicios de inteligencia gringolandis que del periodismo. Entonces, están haciendo operaciones políticas para desprestigiar a los gobiernos con información evidentemente de inteligencia. Llegó a decir el principal, y lo vimos acá en Ojo con los Medios, el principal columnista de Clarín, llegó a decir en sus escritos de los domingos, sí, Eduardo Van der Kooi, que es el momento donde más gente lee el diario, que a Nisman lo habría asesinado un comando venezolano-iraní con entrenamiento cubano. No se rían. Pero digo, creo que la reacción de Claro, nuestro camarógrafo Cuchicuchi es la correcta, es
Es una cosa impresionante no que tiene ni pies ni cabeza. Evidentemente la embajada gringolandesa en Buenos Aires dice, tomá, acá tengo esta información de último momento que es tan fidedigna como la que le dieron a Bush para invadir Irak, ¿no? Sí, claro. Entonces, están haciendo operaciones de inteligencia, no chequean las fuentes y las lanzan en el periódico de alcance nacional y después anda a aclarar, claro. Mañana sale Clarín y dice, Mariano Vázquez y Andrés Aldari tienen una cuenta de 20 millones de dólares en las Islas Caimán. Y ya está, te embarraron. Andá al otro día, tenés que salir y decir, no, lo que dice Clarín es mentira. Sí, pero Ya está, la ya, mitad ya de la te, gente se lo creyó. ya te pusieron en un Y la en el medio del fuente es, lodo. y la fuente es Umire. Sí, la fuente es nadie. Claro. La fuente es nadie confiable. Ahí está, esto pasaba en marzo del año pasado denunciando las campañas de Clarín. Yo creo que hay un montón de gente del otro lado que dice, estos tipos muy tendenciosos, no, siempre denuncian lo mismo, siempre la guerra de los medios contra los gobiernos progresistas, ya, viste, te cansa, ¿no? Pero, fíjate lo que se publicó el lunes pasado. Uno de los principales editores del grupo Clarín, mirá lo que dice, pues lo dice él, no lo dice, ojo con los medios. Tengo la obligación de hacer una pregunta sobre Clarín. Yo tengo la obligación, no sé si tengo la obligación de responderla, Sí, pero claro, vamos. por supuesto. Martín Siva, que escribió el libro, sé que lo habrás leído, dice que por primera vez durante los años kirchneristas, Clarín cambió su forma de hacer política e hizo un periodismo de guerra. Y que más allá, lo escribió en el 2014, más allá de cómo termine el kirchnerismo, iba a ser difícil que Clarín vuelva a tener la gravitación que tuvo en la sociedad argentina. Si es así, ¿cómo es el Clarín de posguerra o cómo es el Clarín post-kirchnerista, o cómo es tu lectura? A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo eso no es. Como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer. Y yo hice eso, ¿eh? No le echo la culpa a nadie. Yo eran las circunstancias, hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho en términos de qué posición tomás o de cierta cosa terminante. Fuimos, no solo el medio, sino hubo un momento en que la guerra contra Clarín pasó a ser la guerra contra los periodistas. Ahí fue donde me parece que el gobierno de Kirchner, el kirchnerista, perdió con la guerra contra Clarín, porque los periodistas se involucraron personalmente. Algunos se fueron a medios kirchneristas y los que quedaron se pusieron la espalda contra espalda. Te defendés y te defendés y te defendés y te defendés. Haciendo cosas que no hubieses hecho en otras circunstancias, puede ser. Si vos me decís, hoy tenemos que hacer el mismo periodismo que hicimos hasta el 10 de diciembre, no. ¿Estamos haciendo un periodismo distinto? No siempre. ¿Estamos haciendo buen periodismo? Todavía tenemos muchos tics del pasado reciente, me parece. Tenemos que volver a la lógica para los que hacemos política. Hace muchos años que te puteen parejo, no de un solo lado. Si te putean parejo, estás trabajando bien. Bueno, mucha... Lo dice el editor jefe de Clarín. No lo dice un 4 de copa, lo dice un tipo que define la línea editorial del diario más importante de la Argentina, diciendo hicimos un periodismo de guerra. ¿Eso es mal periodismo? Sí, hicimos mal periodismo, nos defendimos, no estoy orgulloso de haber hecho eso, pero me tengo que hacer cargo. Contundencia. Hay que democratizar estas cuestiones, ¿no? O sea, el diario tendría que haber dicho, nosotros tenemos lo mismo de antes, tenemos una postura en contra del gobierno, queremos que se vaya. Hicieron toda una campaña tremenda, con unas mentiras impresionantes. Ahora vamos a ver algunas. Algunas las nombrábamos en el material de archivo, y ahora te dicen, sí, hicimos un periodismo de guerra que estaba mal, te dice el editor. Y las consecuencias... O sea, hay una responsabilidad por hacer periodismo. Por eso nosotros defendemos venir y decir, nosotros te contamos una cosa desde este lado. No nos creas todo lo que te decimos. Pero mantenemos la honestidad intelectual de decírtelo. Me parece que eso tiene un valor. A mí no me gusta que un medio haga una guerra contra un gobierno, te diga que es libre e independiente, y cuando logra derrocarlo viene y te dice, sí, la verdad que le hicimos una guerra.
Después me parece que es interesante también discutir los términos de esa guerra, ¿no? Igual ¿Qué estrategia tiene que tomar, qué estrategia deben tomar los gobiernos con los medios de comunicación? Es un debate mucho más amplio. Sí, igual me parece que lo que ocurrió durante el periodo kirchnerista, sobre todo la segunda mitad y a partir de la ley de medios, una pelea sin cuartel con el grupo Clarín, es que antes Clarín parecía que era palabra santa entre la opinión pública argentina, se conocía una verdad o un aforismo que decía: no hay ni gobierno que resista 20 etapas seguidas en contra del diario Clarín, y lo cierto es que lo que pudo instalar el kirchnerismo, producto de esta guerra, entre comillas, es que lo que decía Clarín no era siempre cierto. Es decir, se empezó a cuestionar esa verdad sagrada de los medios de comunicación en la Argentina, producto de un debate político súper interesante. Para mí el debate se debe ampliar, y acá es igual, ¿eh? Ivana Yaviri te dijo y te mostró hace un rato cómo Unitel quiso dar vuelta una masacre por cuestiones políticas, para mostrar que el responsable era el gobierno, cuando el responsable era el prefecto de Pando. ¿Y qué pasó con eso? No, y lo más grave es que no es que tenía esa información y nada más. Lo grave es que tenía la información completa e hizo un recorte de la realidad completamente malintencionado. Por eso, ¿y quién discutió la responsabilidad de ese medio de comunicación a la hora de informar a la opinión pública? ¿Podemos decir cualquier cosa si no? Sí. No podemos decir cualquier cosa. No se puede, hay que no se debe. No se puede ni se debe. Y no se debería poder, ¿no? Si yo digo que, no sé, cualquier mentira, hago cualquier manipulación para mostrar que el responsable, para quitar la responsabilidad de un hecho delictivo a un sector político y poner en las manos del otro, y pucha, pero alguien me tiene que decir algo, ¿no? Alguna responsabilidad tengo, no podemos decir cualquier cosa a través de un medio de comunicación. Sí. Y lo grave que en este dato en Argentina, esta confesión de culpas del editor jefe de Clarín, prácticamente no tuvo repercusión, y creo que tuvo además poca repercusión por fuera, obviamente, de los medios involucrados en esta guerra, porque es como una verdad obvia, ¿no? Que Clarín realizó una guerra contra el proceso kirchnerista. Vamos a ver, por favor, pasemos a la nota número 8, señor director. Néstor Kirchner, imagen de 2009, hablándole justamente al grupo Clarín. Dale. Escuchando a un medio de difusión argentino, el gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? Escuchaba a Clarín y decía que nosotros habíamos sufrido una fuerte derrota en Catamarca, yo se los voy a contar bien, y que yo no tendría que haber ido a Catamarca. Que sepan que como presidente del Partido Justicialista voy a ir hasta el último pueblito de la nación argentina que necesite que lo vayamos a apoyar a este movimiento transformador. Porque nosotros no lucramos, Clarín, no lucramos, tenemos convicciones, tenemos ideas, Clarín, no lucramos. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. En el canal de cable Todo Noticias, o como le dicen algunos amigos, Todo Negativo, es decir, también del grupo Clarín, decían que la compañera Cristina no iba a ir a Mendoza al acto popular y al acto con los empresarios. Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hacé democracia, hacé abierto, usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. Es decir, la gente ya se está dando cuenta de cómo son las circunstancias. Entonces, en estas cuestiones hay que ser absolutamente claro. Cuando el peronismo reelige por 2 o 3 veces a un intendente, dicen, es la alternancia, dicen en Clarín. Cuando
una fuerza como la de ayer, la del Frente Cívico, está 17 años gobernando Catamarca, no importa la alternancia es solamente para el peronismo. Los que no tienen que estar en el gobierno son los peronistas. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios, te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Es así. Porque tienen que realmente entender que los argentinos queremos vivir en un régimen pluralista. No queremos monopolios mediáticos, queremos que haya posibilidades de igualdades para todos, que no se utilicen para las cosas que no se deben los medios de expresión pública que son importantes para comunicar y para informar a la gente. Bueno, qué menudo problema, ¿eh? Aquí en Bolivia, estaba recordando mientras miraba, no hace falta irse a 2008, el 3 de febrero de este año, Valverde salió hacer una denuncia en Santa Cruz contra el presidente Evo Morales y 4 meses dijo que tenía un hijo con una señora, y 4 meses después dijo, ah, no, en medio de un proceso eleccionario. Ah, no, era mentira. No, puedo confirmar que no hay hijo. El hombre que dijo, confirmo que hay un hijo entre el presidente y tal persona y que por eso hubo tráfico de influencias. Estas cuestiones, yo insisto, hay que debatirlas, ¿eh? En algún escenario hay que debatir esto, no solo enojo con los medios. Alguien se tiene que ocupar de... El problema más serio de por qué no se discute es que hay grandes empresas que no son periodísticas, son empresas que se dedican a multirrubros, a polirrubros, y que de repente compran medios de comunicación. Y para defender su posición monopólica o su posición empresarial privilegiada, siempre aducen la libertad de expresión. Que hay ataques a la libertad de expresión. Cuando no terminemos con esa hipocresía, no va a haber discusión real sobre las responsabilidades de los medios de comunicación y de los propios periodistas en ser vehículos o correas de transmisión de operaciones de prensa, de mentiras y de otras malas hierbas. Bueno, esto es muy fuerte, ¿eh? Estas cuestiones definen lo que vos sentís y pensás en buena manera acerca de lo que pasa en tu sociedad. Y lo decíamos nosotros mismos hace rato. Hasta nosotros nos confundimos de lo que sucedió en determinado momento histórico en la República Argentina por los estímulos de los medios de comunicación. No es que a vos no te influyen en nada los estímulos de los medios, ni a vos ni a nosotros, nos influyen a todos. Entonces es determinante este debate de qué estímulos nos instalan los medios de comunicación. Por eso hacemos ojo con los medios, obviamente, pero estos casos, esto que se reveló hoy del Grupo Clarín me parece muy potente. Porque obviamente, una cosa que nosotros te digamos que hay una campaña del Grupo Clarín contra el gobierno y una guerra, y otra cosa que te lo diga el editor en jefe del medio, obviamente. Nos vamos a ir al corte con un fragmento de la película Plata Dulce, que de alguna manera se refiere a estos temas. Y regresamos en unos minutingos nomás, dale. A mí me están tocando el culo, todo. Sí, a mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. Me lo tocan. Llega la cuenta de gas. Otra vez. Me llega la del teléfono. Vas a la carnicería. ¿Necesitas remedio? Te atrasaste los pagos. Te enchufa los punitarios. ¿Te querés quejar? ¿Sabes lo que somos, turcos? Un culo. Qué terrible. Sí. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Decía Mariano, vayamos rápido, que hemos charlado mucho en el primer bloque, pero nos indignamos con estas cosas. Y además hace falta pararse un poco a explicar, ¿no? Sí, porque aparte, pues vos decís, hay una campaña sucia de los medios de comunicación en general, de los medios de comunicación concentrados y hegemónicos, contra los procesos de cambio en América Latina. Y cuando lo repetís y estás meses y años diciéndolo, en un momento te dicen, ya está, dejate de ver, ¿viste? Espejito de colores, ¿viste? Ya estás alucinando. Entonces, si te traemos al jefe
del grupo más importante monopólico de la Argentina, el jefe editor del diario Clarín, y te lo dice él mismo. Mañana vamos a poner en escena una reflexión sobre este tema del Pepe Mujica, excelente, que dio estos días en una entrevista. Pero ahora vamos a hablar un rato de Colombia. Con la tapa del día empezamos este bloque. Luz verde al plebiscito. Va a haber un plebiscito, dice... No dice, dijo el gobierno. Informa el colombiano en esta portada para el tema de la paz. Exactamente, en este caso lo que hizo fue el Tribunal Constitucional de Colombia fue avalar las medidas y los intentos de paz del gobierno y la FARC y definir la realización de un plebiscito con fecha a establecerse y que se aprobará con el 13% del padrón electoral. Vemos y escuchamos la valoración del presidente Juan Manuel Santos. La Corte Constitucional dio su aprobación para que los ciudadanos podamos decidir en las urnas sobre el futuro de la paz. Esa fue mi promesa desde el inicio del proceso. Ese fue un compromiso solemne con mis compatriotas. Me comprometí con ustedes a hacerlo porque la paz es un propósito y un objetivo nacional de todos los colombianos sin excepción. No es simplemente una responsabilidad y un deber del presidente o del gobierno nacional. La paz se construye entre todos y para todos. La contribución de todos, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, sin importar su ideología, es necesaria para construir esa Colombia que queremos. Una Colombia en paz, libre de las cadenas del sufrimiento y la violencia. Una violencia que por su crueldad y duración nos ha arrebatado hasta la compasión. Una Colombia que nos permita lograr todo lo que nos proponemos. Ese es nuestro norte, es nuestro destino. En ese camino, el punto de partida será la votación popular para aprobar los acuerdos de paz. Será un momento histórico, verdaderamente histórico, en el que tendremos la oportunidad y la responsabilidad de hacer sentir nuestra voz, porque lo que está en juego es de enorme importancia. Y quien obviamente se opone a este plebiscito, a esta consulta popular sobre los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC en Colombia, ¿quién es? ¿Te lo imaginas? Míralo. El peligro real es la aprobación de un acuerdo entre el gobierno y la FARC que da total impunidad y elegibilidad política al narcotráfico y a otros delitos atroces del grupo terrorista. El peligro es tener zonas de concentración que, contrario a intenciones de paz, la FARC ha anticipado que serán enclaves socialistas. Por razones semejantes, el chavismo empezó con una combinación entre socialismo y economía privada, pero la tiranía incrementa la represión y anula los subsistentes vestigios de empresa privada a medida que avanza el fracaso y aumenta la pobreza. El peligro es aprobar el gobierno de Santos, que es la cuota inicial de futuros gobiernos de FARC. Lo formal y peligroso es que el gobierno y los cabecillas de la FARC procedan como constituyentes para activar el acto legislativo extraordinario que sustituye la Constitución. El presidente y las mayorías del Congreso busquen otro atajo o acudan a la reforma ordinaria de la Constitución para buscar elevar los acuerdos con el terrorismo a normas constitucionales inmodificables. Ojo que Uribe no está solo, ¿eh? Vamos a ver qué opina la ciudadanía a este respecto. Sí, yo saldría. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con la paz, estoy de acuerdo con que se silencian los fusiles, no estoy de acuerdo con la guerra. No, yo sí saldría a votar, porque realmente este país sí se merece la paz. Hay una cantidad, hay unos conflictos pero entre la misma política, o sea, la pelea entre Uribe y Santos pues es lamentable. Yo personalmente salgo a votar por el sí. Sí, saldría a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mi decisión, porque nadie la tomaría por mí, sino personalmente. ¿Pero le diría sí o no a esos acuerdos que se lograron en La Habana? No. ¿Por qué? No estoy de acuerdo con los acuerdos. Sí saldría,
para decirle no a los acuerdos que están firmando allá sin que toda Colombia lo sepa y todo lo que tienen debajo. Ya te decíamos que Uribe no está solo. Mucho cuidado con esta situación en Colombia. Vamos a ver ahora también otra cuestión que evidencia la postura editorial de los grandes medios de comunicación, en este caso la CNN, sobre esto que está sucediendo en Colombia. Lo que vamos a ver es cómo se intenta demonizar a la guerrilla en contraposición con el accionar del Estado colombiano, que ha cometido a lo largo de estos 50 años innumerables violaciones y gravísimas a los derechos humanos. Empezamos con el presentador Guillermo Arduino. A las zonas más golpeadas por el presidente de Colombia, en el inicio de sesiones del Congreso de Colombia, Juan Manuel Santos, repitiendo la palabra paz constantemente como una fiel persona que pide la paz y la reconciliación de los colombianos a través de estas conversaciones que se han desarrollado en la ciudad de La Habana. Este Congreso en particular, de mayoría de representantes pro gobierno, que es muy importante destacar la recepción de su mensaje, que comienza con una historia de 50 años de tanto sufrimiento de los colombianos ante la guerrilla, 50 años de violencia que constituyeron un obstáculo para el desarrollo social, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el presidente de Colombia recibe los aplausos de su Congreso, que inicia sesiones hoy, de mayoría de representantes pro gobierno, que lo aplauden con toda la fuerza. Y si te queda alguna duda sobre esta postura editorial, sobre quién es el responsable de la guerra interna en Colombia, fíjate la publicidad, el adelanto que utiliza CNN para dar fuerza a su cobertura sobre el proceso de paz en Colombia. Por más de medio siglo, las FARC han aterrorizado al pueblo colombiano. Ahora, tras casi 4 años de negociaciones con el gobierno, se aproxima la firma final del acuerdo de paz. ¿Dará resultado? Sigue a Patricia Yaniot, Juan Carlos López y Fernando Ramos en la amplia cobertura del evento que marcará la historia de este país. Colombia, la hora de la paz. Sigue la cobertura en CNN. Sobre quién aterrorizó al pueblo colombiano, habría muchísima más tela para cortar que esta presentación que hace CNN. Por ejemplo, nosotros desde otro lugar podríamos ponerte en escena, como lo vamos a hacer a continuación, esta nota de la Red Caracol, que para nada desafina a la FARC, ni mucho menos, todo lo contrario, en la que habla sobre sucesos políticos en Colombia en la segunda mitad de la década del 80. Vamos a compartirlo. Aunque todo el país fue testigo del asesinato indiscriminado de miembros de la Unión Patriótica hace más de 30 años, solo hasta hoy la Fiscalía se atreve a dar por primera vez conclusiones aterradoras. La primera, que fue un plan de exterminio. Lo que se trató fue de la unión de diferentes actores con el objetivo de exterminar un partido político. La segunda conclusión, que en ese plan de exterminio colectivo hubo manos criminales de todos los bandos. Logramos establecer que había unos patrones comunes que podíamos reconducir a la participación tanto del narcotráfico, tanto del naciente paramilitarismo en connivencia en muchos casos con agentes del Estado. Precisamente sobre estos últimos, los agentes del Estado, el fiscal general encargado dice que llegarán hasta donde tengan que llegar para encontrar a los responsables. Casos como Jaime Garzón, casos como Luis Carlos Galán, es ese mismo patrón, hay un sistema, como dicen ustedes, de un modo de operar muy similar en el que siempre se llega a altos mandos. Ahí puede haber lo mismo con la UP. Yo en este momento de la investigación no puedo afirmarlo, pero no lo puedo descartar tampoco. El mapa de los crímenes muestra además que son miles los asesinatos sin esclarecer. Hoy son 34 los casos documentados del asesinato de 105 víctimas, donde ya se tienen pistas claras. Como la masacre del Aracatazo, en la que 18 personas fueron acribilladas en Urabá en 1995. En este proceso, por ejemplo, 4 militares ya fueron capturados. Y estamos, por decirlo así, pagando una deuda de la justicia. 30 años después, a la Fiscalía le preocupa que esta historia se repita ahora que se habla de la reinserción de miles de guerrilleros de las FARC. Nada puede garantizar que eso no puede pasar, pero sí vamos a evitar
o amberbar los riesgos en la medida en que el proceso de paz se haga bien, se cumplan los acuerdos y la justicia esté fortalecida. Sobre el exterminio de la UP, la Fiscalía no solo quiere castigo para los responsables, también buscará que la justicia le dé la categoría de genocidio a este crimen colectivo que avergonzó a Colombia. Me estaba acordando, Mariano, antes de irnos al corte, la compañera que nos dijo a principios de 2015 que ya no íbamos a tener material para cuántas cosas que pasan en el mundo. Material de sobra. Estaría bueno explicarle a la CNN, cuando dice que el terror de la guerrilla, que en los dos intentos de sectores de la guerrilla en el 85 con la Unión Patriótica, sectores de izquierda y dos frentes de la FARC, cerca de 3.500 militantes de esa organización que pasó a ser una agrupación política fueron asesinados, 2 candidatos a presidentes, 11 congresistas, 70 concejales. En el caso de la Alianza M19 en el 90, su líder Carlos Pizarro, 5.000 militantes sociales. En los 12 años de Uribe, los llamados falsos positivos, es decir, el ejército fraguando enfrentamientos con ciudadanos comunes, con campesinos en muchos de los casos, vistiéndolos de guerrilleros para lograr ascensos y ganar ganancia económica. Por eso 5.000 asesinatos, es decir, no contar... El terror estatal y paraestatal ha sido moneda corriente en este conflicto, obviamente. Y del narcotráfico también, porque me parece que lo que hay que ser justos en esta guerra interna que ha habido Colombia, no desde el nacimiento de la FARC en el 64, sino que nos podemos remontar al asesinato de líderes liberales a principios del siglo. Tenés actores como el narcotráfico, actores como los paramilitares, actores como las propias fuerzas de seguridad del Estado cometiendo actos ilícitos y obviamente las guerrillas, digamos, nadie las quita del conflicto. Un conflicto que ha tenido 6.043.373 víctimas en los últimos 50 años de vida, con cerca de 636.184 asesinatos y casi 100.000 desapariciones. Son números muy pesados para... Lo que me llama la atención también, Mariano, es que la gente, evidentemente hay mucha que está en contra de este acuerdo, que las veíamos decir, votaría por el no. ¿Qué salida esperan? ¿Por qué hay sectores importantes? Porque podríamos decir, hay pequeños sectores, bueno, pero ¿por qué sectores importantes de la población colombiana no quieren que se consolide un acuerdo de paz? Yo creo que la respuesta es relativamente sencilla y tiene que ver con que un presidente guerrerista como Álvaro Uribe gobernó durante 8 años ese país y no siguió gobernando simplemente porque no había la posibilidad de una tercera reelección. Y hay muchos sectores que no quieren ningún tipo de acuerdo de paz, sino que quieren el aniquilamiento del otro. Sobre eso reflexionaba hoy el presidente Juan Manuel Santos en parte de la locución que veíamos, que me pareció muy interesante, acerca de cómo la sociedad colombiana se acostumbró y dejó de sorprenderse por los remensones del conflicto armado, por las muertes, por las desapariciones. Me parece que parte de eso también explica que haya sectores que digan, no hay que hacer ningún acuerdo, hay que terminar. Si le podemos tirar una bomba atómica a la FARC, está bien igual. Pero bueno, vamos a hacer un corte aquí y charlamos un rato de los paraísos fiscales a la vuelta con un llamamiento que hizo el presidente Rafael Correa. Creemos que es muy interesante y queríamos compartirlo con vos. Último bloquecito de Ojo con los Medios. Se habló muchísimo últimamente, lo viste acá, si seguís de manera cotidiana Ojo con los Medios y en cualquier medio, el tema paraísos fiscales. De hecho, aquí en Bolivia, por los Panama Papers, se creó una comisión legislativa. Se embarró muchísimo Mauricio Macri, el presidente de Argentina, renunció el primer ministro de Islandia, bueno, aparecieron deportistas, gente de todos lados. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, como te decíamos antes, hizo un llamamiento que queríamos destacar acá. Creo que pasó desapercibido mediáticamente. Sí, no tuvo mucha repercusión, pero es interesante. Hizo una cadena nacional para anunciar esto y anunciar medidas respecto a los paraísos fiscales y sobre todo a funcionarios públicos que tengan su dinero fuera de su país. Vamos a ver qué dijo el Maggi Correa, porque la verdad es que yo no pude verlo en detalle y quiero escucharlo y verlo ahora. Los paraísos fiscales se constituyen uno de los peores enemigos de nuestras democracias, por lo que significan en cuanto a evasión fiscal,
ocultamiento de transacciones, fomento del crimen organizado e incluso apoyo al terrorismo. En estos regímenes todo es oscuro, permitiendo ocultar datos, nombres de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realicen. A esos paraísos no llevan su dinero los obreros, los campesinos, los trabajadores, los maestros, los médicos, ni miles de pequeños y medianos empresarios y emprendedores que confían en su país y que a diario construyen el futuro de sus familias y de la nación entera. A esos lugares acuden quienes buscan evadir su responsabilidad, no pagar impuestos u ocultar el origen de su riqueza, incluso a veces ilícito, empleando sofisticados métodos de empresas de papel y con el asesoramiento de grandes firmas de abogados y expertos tributarios. Todo esto no solo genera corrupción, sino que también ahonda la desigualdad y las diferencias sociales. En Latinoamérica, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los capitales escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde. En nuestro propio país, en los años 2014 y 2015, salieron a esos paraísos 3.379 millones de dólares, cantidad equivalente a reconstruir íntegramente las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado. Sacar la riqueza donde se generó y en donde se necesita tanto, es decir, su propio país, es sencillamente inmoral. Sostener, como dicen algunos, que yo puedo hacer con mi plata lo que me dé la gana, demuestra una total falta de ética y compromiso con la patria. La lucha contra los paraísos fiscales debe trascender toda ideología. Debemos poner fin a esta economía sin rostro. Ningún esfuerzo será suficiente si quienes se encuentran al frente de una nación o aspiran a representarla en cualquier dignidad o cargo público, buscan ocultar o sacar del país sus recursos. Que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. He enviado a la Corte Constitucional un pedido para que, previo al control de constitucionalidad que debe realizar dicho organismo, el Consejo Nacional Electoral convoque a una consulta popular en la que sea el pueblo, que de manera directa y con su voto, el que se pronuncie sobre la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. Hasta aquí la pregunta. Nadie está impedido de ser candidato. Sin embargo, en el caso de ganar el sí, en el lapso de un año, todo dignatario y funcionario público deberá empezar a creer en su patria, deshaciéndose de cualquier empresa offshore o capitales en paraísos fiscales. Como dice nuestro querido Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, si aman tanto el dinero, que sigan en sus negocios, pero que no se metan en política. Esta consulta prácticamente no tiene costo para el país, pues se la realizará con las elecciones generales de febrero de 2017. Preparémonos a una campaña feroz en contra de la consulta, ya que importantes medios de comunicación son de los principales grupos económicos que mantienen capitales y empresas en paraísos fiscales. Compatriotas, por un mundo mejor, no a los paraísos fiscales. Pacto ético ya. Hasta la victoria siempre, compañeros. Impresionante. ¿Por qué esto no mereció ningún titular de los grandes medios de comunicación? Para llevarnos un puntito nosotros, enojo con los medios que te lo mostramos.
hay que destacar estas iniciativas. Ecuador es pionero en esto. Recordemos que en el año 2008 el presidente Rafael Correa, apenas llegado a la presidencia del Ecuador, realizó un encuentro con especialistas para auditar la deuda externa del Ecuador y definir qué deuda era legítima y cuál era ilegítima. Esa comisión trabajó durante varios meses y determinó qué deuda había sido adquirida ilegalmente y cuál ilegalmente. Ecuador dijo, esta no se va a pagar y esta sí. Cuando vemos estas declaraciones del presidente Rafael Correa, creo que obviamente entendemos por qué los medios de comunicación de su país mantienen otra guerra abierta en su contra. Pero bueno, Correa decía que estas medidas deberían trascender todas las ideologías. Vamos a ver una declaración sobre paraísos fiscales a propósito de este concepto del presidente gringolandis Barack Obama. Big global problem. It's not unique. No es algo exclusivo de otros países, porque hay gente en Estados Unidos que también se beneficia de esto. En gran parte es legal, ese es precisamente el problema. No se trata de que estén infringiendo la ley, es que las leyes están tan mal hechas que permiten a las personas, si tienen suficientes abogados y contables, esquivar las responsabilidades de los ciudadanos normales. Y rapidito, Mauricio Macri sobre sus cuentas en paraísos fiscales, a ver qué explicación dio. Tenía un banco tradicional de Estados Unidos y de Suiza, se llama Merrill Lynch. Merrill Lynch compra un banco suizo que tiene dirección en Bahamas, pero bueno, no es que la plata estaba en Bahamas. Y la verdad que ni me di cuenta. Primero en creer en ustedes los argentinos. Bueno, ya lo dijo Obama, no es ilegal, pero el tema es que las leyes están muy mal hechas y permiten que este dinero vaya a parar a lugares donde los grandes capitalistas se evitan pagar impuestos en sus países. Ya lo explicó mucho mejor que yo Rafael Correa, ¿no? Sí. No, y aparte Obama también fue claro. Leyes hechas para los ricos, ¿no? No vas a ver nunca una maestra, un obrero, un trabajador teniendo cuentas fuera de su país. Me voy a ir con la 24. Usted sabe que a mí me gusta andar en moto. Sí. Tengo ahí un compañero que me acompaña. Pero al fin consiguió buena onda, compañero. Sí, a él también le gusta andar en moto como yo. Eso es lo importante. Con eso nos vamos hasta mañana. Un abrazo grande, que descanses. Pueden llenar, estoy solo, aquí parado junto a todo hablando solo, de lo que tengo que contar espero solo, que nunca más se duerma el pueblo, miren solo, cuando pare paran pam pam solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javi Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, Nacional. Este es un concepto que hay que aclarar y hay que terminar con la hipocresía que pasa en todos los países del mundo. Todos los medios de comunicación tienen una línea editorial. Lo bueno sería, desde nuestro punto de vista, es que te informen desde qué mirada te muestran los hechos. Pero este cuento de que los medios no tienen línea y son objetivos, esto es mentira. Es mentira en la CNN, en la CBS de Estados Unidos, en la NBC, en todo lo que quieras de Gringolandis. Es mentira en la televisión española y te lo mostramos en los procesos eleccionarios que pasaron hace muy poquito.
Todos los medios de comunicación tienen una línea editorial definida. Esto es importante que vos lo entiendas del otro lado. Nosotros te decimos, aquí, desde Ojo con los Medios, defendemos los procesos. Todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo. Todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Todo es mentira, ¿por qué será? Bienvenidas y bienvenidos, nuevo capítulo de Ojo con los Medios, acá por Eladio Ayala, siendo las 22:33, según todos los relojes que yo puedo ver en este momento. ¿Usted puede ver alguno más que tenga otro horario? 22:33. Excelente. Mentira de Manu Chao para empezar. Excelente entrevista la que hicieron hace un ratito acá en los estudios, en Último Round, con Ivana Yaviri, a propósito de la mentira. ¿Qué pasa con...? Esto es Ojo con los Medios, ya sabes, eso de cambio a nivel latinoamericano. Y esto es una línea editorial. Ahora, no te decimos que Bush invadió Irak con pirotecnia, como quiso hacer aparentar Unitel el caso de Leopoldo Fernández, ¿no? Y cómo, con el paso de los años, a mí me sorprende un montón, se hizo una operación político-mediática para mostrar que Leopoldo Fernández, pobrecito, era una blanca palomita, víctima de un gobierno que lo perseguía, y te van formateando. Pasaron varios años ya, 8 años. Y bueno, aparte los mensajes, a través sobre todo de la televisión, constantes, con una línea y una tendencia hacia un unicato informacional, hacen que termines adoptando por goteo esa línea política. Eso es el rol fundamental de los medios de comunicación, sobre todo en estos tiempos de hipercomunicación. Dale, terminemos, combatamos un poco esta hipocresía y aclaremos un poco a dónde vamos cada uno. Me parece que es parte de la democratización de la información y de darte a vos del otro lado una información más veraz. Nos pasó, hasta nosotros nos confundimos con lo que nos dicen los medios, que hacemos un programa en el que denunciamos la manipulación de los medios. Y cuando murió Néstor Kirchner en Argentina, de vez en cuando lo mencionamos, ¿no? Los medios, y ahora vamos a ver otro caso del Grupo Clarín de Argentina que no te lo podés perder. Todos los columnistas te decían que el kirchnerismo estaba muerto, que nadie lo quería, que no pasaba nada, que ya había pasado de moda. Todos. Y uno se lo terminó, que ya conocés nuestra línea, pero a mí no me deja de sorprender el tratamiento mediático con fines políticos que se hace a través de esas pantallas que tenés ahí. Según el zapping que hagas, te dicen una cosa u otra. Y cuanto más altos y poderosos son los intereses que están detrás de esas informaciones, más tendencioso y más el ocultamiento. Hoy estaba viendo una entrevista con el Pepe Mujica, que en cualquier momento te vamos a poner en un especial de los viernes, y se refería al tema medios. Ayer justamente alguien escribía a Último Round diciendo que estaba mal que tengan una línea y que no deberían tener ninguna línea. Nosotros desde este lado, de Ojo con los Medios, siempre luchamos contra ese tipo de conceptos, ¿no? Cuando veíamos lo que hacía Unitel, todos los medios